Bien, hoy nos toca hacer el tema de inecuaciones. Tenemos que preguntarnos qué es una inecuación, ¿no? Sabemos que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, ¿no? Una ecuación es una igualdad entre dos miembros. Entonces, ¿qué será una inecuación, no? Entonces, analicemos la siguiente ilustración, ¿no? Vemos una persona más alta que otra persona, en este caso una persona más baja que otra persona, ¿no? Si vamos de izquierda a derecha, ¿no? Analizando, entonces vemos que aquí hay una persona que es más alta que otra. Y aquí la primera persona, es más baja que esta otra persona. Y entonces, ¿cómo se lee esta simbología, no? ¿Cómo se lee? Se lee A mayor que B. A es más alto que B. Así se lee. Y este otro, ¿cómo se lee, no? A menor que B. A es más bajo que B. A es más bajo que B. Entonces, ya debe venirnos algo a la cabeza de qué es una inecuación, ¿no? Una ecuación era una igualdad. Una inecuación, ¿qué será, no? Hay alguien más alto y otra persona más baja, ¿no? Como que hay una desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad, ¿no? Entonces, gracias a su compañero que está respondiendo por el chat, es una desigualdad, ¿no? Entonces, veamos la siguiente ilustración, ¿no? Tengo una balancita, ¿no? Tengo una balancita, como la balancita se está posicionando sobre esta dirección, entonces significa que esto tiene un peso mayor con respecto a esto, ¿no? O este tiene un peso menor con respecto a este, ¿no? Porque está más inclinada a la derecha, ¿no? Entonces aquí tenemos un peso de 2 y otro peso de 3. Total pesa 5, ¿no? Aquí tenemos un peso de 2 y aquí tenemos un peso que desconocemos, ¿no? Entonces 2 más 3, 5. Y aquí X más 2 directamente, ¿no? X más 2, ¿no? Entonces, ¿qué símbolo tenemos que utilizar para expresar esta desigualdad? ¿No? Porque hay alguien que pesa más que otro o hay alguien que pesa menos que otro. Entonces, si lo leemos de izquierda a derecha, tendríamos que colocar este símbolo menor, ¿no? X más 2 pesa menos que este de acá. X más 2 pesa menos que 5. Entonces, los valores de X que cumplen para que esta balanza esté inclinada hacia la derecha es que X valga 1, que X valga 2, ¿no? Ya no puede valer 3 ya, ¿no? Porque si no ya estarían iguales en peso. Entonces, justamente eso es una inecuación, ¿no? Una desigualdad que se cumple para determinados valores de la incógnita. Es una desigualdad que se cumple, que se debe cumplir esta relación para determinados valores de la incógnita. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se clasifican las inecuaciones? Al igual que las ecuaciones, de primer grado, de segundo grado y fraccionarias algebraicas. De primer grado, cuando el exponente de la X es 1, el exponente de la X es 1. De segundo grado, cuando el exponente de la X presenta el 2, ¿no? X cuadrado, ¿no? Este es de segundo grado. Fraccionaria algebraica, cuando hay una parte literal en el denominador. Es decir, la incógnita se encuentra en el denominador. Fraccionaria algebraica. Entonces, estas tres clases de inecuaciones son las que nosotros tenemos que aprender a resolver. Las lineales o de primer grado, son sencillas, ¿no? Simplemente juntar las X en un lado y todos los términos conocidos en el lado derecho. Las de segundo grado ya sabemos cómo se resuelven, con fórmula general, factorizando, aspa simple, ¿no? Y las fraccionarias algebraicas tenemos que tratar de factorizar tanto el numerador como el denominador. Bien, entonces vamos a ver qué es un punto crítico, ¿no? Y para qué nos sirve un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? ¿Ya? Vamos a realizar el siguiente análisis. Nosotros tenemos esta expresión, x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 es mi expresión. Entonces, yo le voy a asignar el valor de y. Es decir, para cualquier valor de x que yo introduzca acá y haga la operación, ese valor nuevo va a ser asignado con y. Y entonces vamos a darnos valores de x de menos 4 hasta 4. ¿No? ¿Ya? Vamos a dar valores de x menos 4 hasta 4. Y vamos a reemplazar ese valor aquí en esta expresión y vamos a calcular la operación
para saber cuánto es el valor de y. Menos 4 al cuadrado, 16, menos 4 sería 12. Menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4, 5. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 sería 0. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 sería menos 3. 0 al cuadrado es 0, menos 4 sería menos 4. 1 al cuadrado es 1, 1 menos 4, menos 3. 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0, ¿no? Con 3 sería 9, menos 4, 5. Con 4, 16, menos 4 sería 12, ¿no? Y entonces nosotros vemos que los valores de y tienen signos positivos y algunos tienen signo negativo, signo positivo, y vemos que el 0 acá sabemos que no tiene signo, ¿no? Es decir, el signo de los primeros que vemos es positivo, el 0 no tiene signo, ¿no? Negativo y positivo. Y entonces, ¿cuál va a ser el siguiente análisis que vamos a hacer? Vamos a trazar en la recta real todos estos valores de x que nos hemos dado, de menos 4 a 4. Y sabemos que para menos 4, cuando reemplazamos, nos dio 12. ¿No? Para menos 4 nos dio 12 y su signo es positivo. Entonces colocamos su signo respectivo, ¿no? Para menos 1 nos dio menos 3, negativo, 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 positivo, positivo. En menos 2, observemos que como es 0, no tiene signo, por eso colocamos un extremo abierto. Y lo mismo sucede en 2, que colocamos un extremo abierto, ¿no? Un circulito ahí abierto. ¿Ya? Entonces, esta zona es positiva, esta zona es negativa y esta zona es positiva. Es decir, estos signos de acá son los valores o los signos de los valores de esta expresión matemática, x cuadrado menos 4. Y entonces, ¿qué es un punto crítico? Un punto crítico es aquel valor numérico de x, aquel valor numérico de x, que su valor es 0, su valor es 0. Es decir, no tiene signo, pero antes de él y después de él, el signo cambia, en este caso de más a menos. 2 es un punto crítico porque su valor es 0. 2 es un punto crítico porque su valor es 0. Y antes de él y después de él, el signo cambia, de menos a más. Entonces, nosotros tenemos aquí dos puntos críticos, ¿no? El menos 2 y el 2. ¿Por qué? Porque su valor es 0. El valor cuando reemplazamos aquí en esta expresión nos dio 0 para menos 2 y para 2. Es decir, no tiene signo, ¿no? Y entonces el menos 2 es un punto crítico, porque las zonas alrededor de este punto, de izquierda a derecha, cambian de signo, de más a menos, de más a menos. Lo mismo sucede con el 2, ¿no? Es un punto crítico porque la zona alrededor del 2, de este punto, cambian de negativo a positivo. A eso se llama punto crítico. Cuando su valor al reemplazar en la expresión es 0. Y los signos alrededor de él cambian de más a menos o bien de menos a más. ¿Ya? Y entonces vamos a ver por qué es importante determinar estos puntos críticos y para qué nos sirven en inecuaciones, ¿no? Y entonces, esto en resumen, ¿no? Un punto crítico son los valores numéricos de x para los cuales se obtiene un valor de 0 y en consecuencia sus valores cambian de signo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sirve esto de acá, no? ¿Por qué nos sirve? Para buscar la solución de una inecuación. Para buscar las soluciones de las inecuaciones. Por ejemplo, si esa función cuadrática que nosotros tenemos, y igual a x cuadrado menos 4, la transformamos en una inecuación, es decir, colocamos x cuadrado menos 4 menor que 0. ¿Qué estoy indicando con esa expresión? ¿Qué estoy indicando con esta expresión? Con x cuadrado menos 4 menor que 0. ¿Qué estoy indicando? Estoy indicando que debo encontrar todos los valores de x de tal manera que al reemplazarlo y al hacer la operación sean menores que 0. ¿Qué valores de x tengo que introducir acá? Que elevado al cuadrado y restado 4, es decir, al hacer esta operación, sean menores que 0. Ah, tienen que ser negativos, ¿no? Porque los negativos son menores que 0. Y entonces nosotros hicimos el análisis, ¿no? Hicimos el análisis aquí en la recta real, vimos que esta zona era positiva, esta zona era negativa y esta zona es positiva. Entonces, ¿qué valores de x tengo que reemplazar aquí? De tal manera que toda esta operación se haga negativa. A menos 1, porque con menos 1 sale negativo. 0,
porque con 0 sale negativo, con 1 porque sale negativo. Y entonces la solución justamente se encuentra en esta zona de acá, la zona de los negativos. Entonces sombreamos esa zona. Sombreamos esta zona, porque estos valores de X, al reemplazar en X, nos producen valores negativos. Y si nos producen valores negativos, son menores que 0. ¿De acuerdo? Para eso nos sirven los puntos críticos. Para eso nos sirven los puntos críticos. Para encontrar cuál es la zona solución de una inecuación. Bien, ¿cómo se clasifican las soluciones, no? ¿Cómo se clasifican las soluciones? ¿Cómo se clasifican las soluciones? Se clasifican de la siguiente manera, ¿no? Intervalo abierto, ¿no? Que significa entre dos valores, abierto y abierto, que no incluyen A y no incluye B. ¿Cómo se nota esto de manera analítica? De la siguiente manera. CS, conjunto solución, igual. Abierto, abierto, desde A hasta, punto y coma, B, abierto. Intervalo cerrado, ¿no? Tenemos otra vez un intervalo entre A y B, y entonces cerrado significa que incluye el valor de A, incluye el valor de B. ¿Cómo se nota eso? Se nota de la siguiente manera. Las patitas de los corchetitos ahora encierran al valor. Las patitas de los corchetitos ahora encierran al valor. Observemos que aquí las patitas le dan la espalda a los valores de A y de B. Intervalo cerrado. Intervalo semiabierto por la izquierda, semiabierto por la izquierda, o sea, aquí abierto y aquí va a estar cerrado, ¿no? Entonces, pintamos y pintamos. Entonces, ¿cómo se nota esto? Abierto en A y cerrado en B, desde A hasta B. Intervalo semiabierto por la derecha, no, semiabierto por la derecha, esta es la derecha, entonces semiabierto acá, ¿no? Entonces pintado y aquí cerrado, ¿no? Entonces, conjunto solución, cerrado en A hasta B y abierto. De esa manera. También tenemos intervalos que vienen desde el infinito. Infinito por la izquierda y abierto. Entonces, por la izquierda sería menos infinito y abierto. Entonces, ¿cómo se anota? Abierto en menos infinito porque esto continúa hasta el valor de A abierto, ¿no? Infinito por la izquierda y cerrado. Es decir, de la misma manera, pero cerrado aquí en su extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo se anota? De menos infinito, nuevamente abierto hasta A cerrado. Infinito por la derecha ahora y abierto, ¿no? Por la derecha ahora, ¿no? Y abierto. ¿Cómo se anota la solución? Desde A, porque aquí comienza y se va hasta más infinito. Abierto en A hasta más infinito. Infinito por la derecha y cerrado, es decir, este que esté cerrado a este extremo, ¿no? Cerrado. Entonces, ¿cómo se anota? Conjunto solución, cerrado en A hasta más infinito. Parte de A y se va hasta más infinito. Parte de A y se va hasta más infinito. Abierto, cerrado. Parte de menos infinito y llega hasta A. Parte de menos infinito y llega hasta A. ¿Ya? Entonces, estos son las formas de los conjuntos de solución que se nos pueden dar o alguna combinación de ellos. Ahora, ¿cuáles son los teoremas para resolver las inecuaciones, no? ¿Cuáles son los teoremas, no? Los teoremas son los siguientes, ¿no? Sean A, B y C pertenecientes a los reales, tres números cualesquiera, A, B y C, pero que pertenezcan al conjunto de los reales. El primer teorema, si yo tengo un determinado valor que es mayor o igual a otro valor, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo sumar a ambos lados un determinado valor, cualquier número, y la desigualdad se mantiene. Y la desigualdad se mantiene. También puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicarlo por un determinado valor, siendo ese valor mayor que 0, es decir, positivo, a cada uno de los miembros, y entonces yo colocaría A por C y B por C, y la desigualdad se mantiene. Pero veamos este otro caso. Tengo A mayor o igual que B, y tengo que multiplicar por C, y siendo C menor que 0, es decir, C es negativo, porque dice C menor que 0. Entonces, si yo multiplico por un número que sea menor que 0, en otras palabras, negativo, fíjense lo que sucede. Multiplico al primero, multiplico al segundo, pero la desigualdad cambia de sentido. Si aquí dice mayor o igual, ahora dice menor o igual.
cambia el sentido de la desigualdad cuando usted multiplica por un valor menor que cero, es decir, por un valor negativo. Ahora, si yo divido entre un valor C y siendo ese valor mayor que cero, entonces lo divido tranquilamente. No sucede nada. La desigualdad se mantiene. Se mantiene. Cuando usted divide, se mantiene, pero siempre y cuando sea mayor que cero. Pero si yo lo divido por un valor de C menor que cero, es decir, por un número negativo, entonces fíjense lo que sucede. A entre C, B entre C, el símbolo de la desigualdad cambia de sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el 3 y el 5. Cuando usted multiplica por un número menor que cero, o cuando divide por un número menor que cero, en ambos por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. La desigualdad cambia de sentido. Pero cuando usted suma o resta, no cambia de sentido. Y cuando multiplica o divide por un valor de C positivo, la desigualdad se mantiene. ¿Cuándo cambia el sentido de la desigualdad? ¿Cuándo cambia? Cuando usted multiplica por un valor negativo o divide por un valor negativo. Ahí cambia. Y entonces tenemos que empezar a resolver las inecuaciones. Tenemos las inecuaciones de primer grado, ¿no? Ejemplo, hallar el conjunto solución, CS. La orden va a venir así, hallar el conjunto solución, CS. Y nos dan el siguiente ejercicio. Decimos nosotros que es de primer grado porque el exponente de la X es 1, el exponente de la X es 1. No podemos decir que es fraccionaria algebraica, por más que tenga fracciones. Porque los denominadores son números, no tiene parte literal. Cuando tenga parte literal, se dice que es algebraica. Pero aquí es aritmética, fracción aritmética, porque tiene números en el denominador. Entonces, lo que se debe hacer es sacar el famoso mínimo común múltiplo. 2, 1, 4 y 1, el mínimo común múltiplo es 4. Entonces, tenemos que multiplicar por 4 a cada uno de estos elementos, ¿no? A cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, a x medio por 4, a 1 sobre 1 por 4, a x cuarto por 4, a 2 sobre 1 por 4. Y entonces vemos que se cancela acá el 2 con el 4, ¿no? Mitad 1, mitad 2. Entonces, nos va a quedar 2x, ¿no? Menos 4, porque 1 con 1 es 1 nomás, por 4 es 4. 4 con 4 se va, y aquí va a multiplicar 2 por 4, 8, ¿no? Entonces va a quedar x, y 2 por 4, 8. ¿Está bien? Juntamos las x en el lado izquierdo y los números al otro lado. Entonces sería 2x menos x mayor, y aquí colocamos el 8, más 4, ¿no? Más 4. 2x menos x es x, y 8 más 4 es 12. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que 12. X tiene que ser mayor que 12. ¿Qué es X? Un número real. Entonces, tracemos la recta real. Ubicamos el 12 como un extremo. Abrimos un intervalo en 12. Como nos pide los mayores que X, los mayores que 12 nos pide. Entonces, los mayores que 12 son 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, los mayores que 12 se encuentran aquí a la derecha. Por lo tanto, tenemos que sombrear esa zona. Colocamos abierto porque no tiene igual. Como no tiene igual, colocamos abierto. Y entonces el conjunto de solución sería abierto en 12 hasta más infinito. Esta sería la respuesta, ¿no? Es decir, todo el conjunto de valores desde 12 hasta más infinito, sin incluir el 12, cumplen con esta desigualdad. Cualquier valor de x que nosotros reemplacemos donde está la x, al hacer la operación siempre el valor de este lado va a ser mayor que el valor de este otro lado, para cualquier valor de x que nosotros reemplacemos de esta zona solución. Ahora seguiremos practicando. Bien, vamos a hacer un ejemplo donde nos piden hallar el conjunto solución, ¿no? Vemos que es una inecuación de primer grado porque los exponentes de las x son 1. Entonces, lo que tenemos que hacer al observar que hay denominadores es sacar el mínimo común múltiplo.
Sabemos que el mínimo con un múltiplo de 4, 2, 4 y 2 es 4. Entonces, vamos a dividir con el denominador y multiplicar el resultado con el numerador. 4 entre 4 es 1, por 1 sería 1, que se sobreentiende, y entonces nos queda simplemente x menos 1. Menos 4 entre 2 es 2, por 3 sería 6, y colocamos entre paréntesis x menos 2, mayor o igual. 4 entre 4 es 1, por x sería x, menos 4 entre 2 es 2, por 1 sería 2, y tendríamos x más 1. Y ahora tendríamos que aplicar la propiedad distributiva, multiplicar. Y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? X menos 1 se mantiene. Aquí tenemos menos 6x, menos por menos más, 6 por 2, 12, mayor o igual. X menos, aquí sería 2x, menos por más es menos, y sería simplemente 2, porque 2 por 1 es 2. Y ahora tenemos que reducir términos semejantes, ¿no? Observamos que aquí tenemos x y aquí tenemos x. Por lo tanto, lo podemos cancelar por el principio de igualdades, ¿no? Se cancelan al ser idénticos o iguales, y ahora empezamos a reducir términos semejantes, ¿no? Entonces, primero colocamos menos 6x y menos 1 más 12, sabemos que signos diferentes se restan y sería más 11, ¿no? Mayor o igual. Aquí simplemente tenemos menos 2x menos 2. Juntamos las incógnitas en el miembro izquierdo, menos 6x más 2x, mayor o igual, y este 11 positivo pasa con negativo, ¿no? Entonces, menos 2 menos 11. Se mantiene el menos 2. Y menos 6x más 2x sabemos que es menos 4x, ¿no? Mayor o igual, menos 2 menos 11 sería menos 13, ¿no? Signos iguales se suman. Bien, entonces ahora al obtener esto de acá, tenemos que multiplicar por menos 1 necesariamente, porque la incógnita está con negativo. Entonces al multiplicar por menos 1 se vuelve positivo, y este símbolo de desigualdad cambia de sentido, cambia de sentido. Cuando multiplico por un número negativo, cambia de sentido. Entonces, menos 1 por menos 13 sería simplemente 13. Y al despejar x, tenemos que x es menor o igual a 13 cuartos. El 4 que está multiplicando pasa de 10. Y ahora tenemos que graficar la solución, ¿no? Tenemos que graficar la solución. Entonces, para eso vamos a trazar una recta real, ¿no? Trazamos una recta real y ubicamos el 13 cuartos. Tenemos que ubicar el 13 cuartos, ¿no? Sabemos que aquí es menos infinito, aquí es más infinito, este es el eje X, y ubicamos 13 cuartos, ¿no? Bueno, podemos ubicar arbitrariamente 13 cuartos, abrimos extremos, y nos pregunta aquí cuáles son los valores de X menores que 13 cuartos. Valores de X que sean menores o iguales, a 13 cuartos. ¿Cuáles son los valores de X menores o iguales a 13 cuartos? Evidentemente, los que están a la izquierda. Entonces, esos son los valores que son menores a 13 cuartos, ¿no? Entonces, achurramos o sombreamos esa zona, y como nos indica igual, entonces también incluye el extremo, el 13 cuartos. Por lo tanto, el conjunto de solución es de menos infinito hasta 13 cuartos. Cerrado en 13 cuartos. Y de esta manera colocamos cerrado. Cerrado en 13 cuartos. Bien, con esto hemos terminado este otro ejemplo de inecuaciones de primer grado, ¿no? Bien, vamos a hacer estos ejercicios del banco de preguntas donde nos piden hallar el conjunto de solución. Entonces, tenemos un producto y tenemos un producto, ¿no? Tenemos que aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Multiplicar cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. Entonces, 8x por x, 8x cuadrado. Más por menos menos, 8 por 7, 56x, ¿no? Ahora, agarramos el segundo término y nuevamente con cada uno, ¿no? Que sería más x, más por menos menos, y sería menos 7. Mayor o igual, y hacemos el mismo proceso aquí, ¿no? El mismo proceso. 2x por 4x, 8x cuadrado, más por más, 2 por 5 sería 10x,
Agarramos el menos 3 y con cada uno, ¿no? Menos por más menos, 3 por 4, 12x, menos por más menos y 3 por 5, 15, ¿no? Y observamos que podemos cancelar el 8x cuadrado con el 8x. Reducimos términos semejantes, menos 56x más x, sabemos que eso es menos 55x, menos 7, mayor o igual, 10x menos 12x sería menos 2x menos 15, ¿no? Y nuevamente, colocamos las incógnitas en el primer miembro, menos 55x más 2x, mayor o igual, menos 15 se mantiene y menos 7 pasa con más 7. Y aquí tenemos que signos diferentes se restan y sería menos 53x, ¿no? Mayor o igual, menos 15 más 7, sabemos que es menos 8, ¿no? Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, necesariamente por menos 1, porque 53x está con negativo. Entonces se vuelve positivo, cambia de sentido, no olvidemos eso, cambia de sentido, entonces ahora es menor o igual, menos por más es menos por menos es más y por lo tanto sería 8, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar x, ¿no? Si despejamos x de acá, nos dice menor o igual a 8 sobre 53. Trazamos una recta real, ¿no? Y ubicamos ese valor 8 sobre 53, ¿no? Sabemos que aquí es menos infinito, aquí es más infinito, en el eje X y ubicamos este valor de manera arbitraria, 8 sobre 53, ¿no? Y abrimos esto. Sabemos que los valores menores a 8 sobre 53 son los que están a la izquierda de ese valor. Entonces, sombreamos toda esta zona para indicar que todos estos valores cumplen con esta desigualdad. Como dice igual, entonces el extremo va cerrado, ¿no? Y entonces el conjunto solución sería de menos infinito abierto hasta 8 sobre 53 cerrado, ¿no? Con eso hemos terminado este ejemplo de acá que nos pedía hallar el conjunto solución. Vamos a ver otro ejemplo donde hay doble desigualdad. Hay doble desigualdad, ¿no? Por este lado tenemos menor y por este lado tenemos menor igual, ¿no? Entonces, vamos a aplicar un teorema aquí para poder resolver esta inecuación. Lo vamos a hacer en dos partes. Una primera parte, vamos a agarrar con el menor que, y una segunda parte, lo vamos a agarrar con el menor o igual 7. Entonces, hagamos la primera parte, donde tenemos menos 1 menor a 5 menos x sobre 3, y tenemos que resolver esta desigualdad. Una segunda parte, donde tenemos 5 menos x sobre 3 menor o igual a 7. Entonces, ¿cómo resolvemos esta desigualdad? ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Entonces, podemos sacar mínimo con un múltiplo o bien el 3 directamente pasa a multiplicar. Entonces tendríamos nosotros menos 3, porque 3 por menos 1 es menos 3, menor a 5 menos x. Sabemos que la x está con negativo, pasa con positivo al otro extremo, el 5 se mantiene y este que está con negativo pasa con positivo. Transposición de términos. Entonces, x es menor a 8. Entonces, por un lado encontramos esto, x menor a 8. Bien, hagamos la otra inecuación de la misma manera, el 3 pasa a multiplicar y tendríamos nosotros que 3 por 7 sería 21, ¿no? Por 7, 21. El 5 pasa a restar, entonces tendríamos 21 menos 5, y por lo cual tendríamos 21 menos 5, que sería 16. Multiplicamos necesariamente por menos 1, porque la incógnita está con negativo, y no olvidemos que cuando multiplicamos por un número negativo, el símbolo de la desigualdad cambia de sentido. Menos por más es menos, y 1 por 16, 16. Entonces, ahora tenemos esto de acá. Por este lado tenemos que x tiene que ser mayor o igual a menos 16. Y por este lado tenemos que x tiene que ser menor a 8. Vamos a graficar estos dos conjuntos soluciones. Entonces, trazamos dos rectas reales. Vamos a trazar primero para x menor a 8. Entonces, aquí está menos infinito
y aquí está más infinito. Ubicamos el 8, podemos colocarlo aquí al 8, y como dice menores que 8, sabemos que los valores que son menores que 8 están a la izquierda de menos 8. Sería toda esta zona sería. Todo este conjunto de valores cumple con esta primera inecuación, menores que 8. Exclusivamente menores que 8. Bien, vamos a graficar el otro. Podemos hacerlo en otra recta real o podemos hacerla sobre este mismo de acá, ¿no? Vamos a hacerlo sobre ese mismo, pero con otro color. Menos 16. Ubicamos el menos 16. Vamos a colocar de manera arbitraria que aquí se encuentra el menos 16. Entonces abrimos extremo. Y como nos dice que tiene que ser mayor o igual a menos 16, entonces los valores mayores o iguales a menos 16 sabemos que se encuentran a la derecha. Por lo tanto, tenemos que nosotros empezar a sombrear toda esta zona de acá. Toda esta zona es el conjunto solución que corresponde a x mayor o igual a menos 16. Como tiene igual, cerramos entonces, cerramos. Bien, y entonces ahora nosotros tenemos aquí que buscar la intersección. La intersección tenemos que buscar acá. Tenemos que buscar la intersección. Es decir, ¿dónde se cruza en la parte gráfica las líneas negras con las líneas azules? ¿Dónde se cruzan al mismo tiempo lo negro con lo azul? Vemos que hay tres zonas claramente identificadas, de menos infinito a menos 16, solo negro, de 8 a más infinito, solo azul, y de menos 16 a 8 vemos que están aquí pintados los dos, tanto el negro como el azul. Entonces, esa zona es nuestra zona solución, de menos 16 a 8. Entonces, vamos a trazar una nueva recta real para justamente colocar la zona solución. Entonces tenemos que aquí es menos infinito y aquí es más infinito. Ubicamos el menos 16, ubicamos el 8 y aquí estaría nuestra solución. Aquí estaría nuestra zona solución. Y lo que tenemos que averiguar ahora es si el menos 16 es abierto o cerrado. Si el 8 es abierto o cerrado. Fijémonos muy bien, el menos 16 está cerrado, color azul, está cerrado, y también el menos 16 incluye en el conjunto x menor que 8, incluye. Es decir, está en ambos. Como está en ambos, para nosotros va a ser cerrado, porque el menos 16 está en ambos. El 8. El 8 observamos nosotros que no incluye en la inecuación x menor que 8, porque no es igual a 8, no incluye, está abierto, pero sí incluye en el conjunto x mayor o igual a menos 16, que es la azul. Entonces, como no incluye en ambos al mismo tiempo, se dice que es abierto. Entonces, ¿cuándo es cerrado? Cuando incluye en ambos al mismo tiempo. ¿Cuándo es abierto? Cuando no incluye en al menos uno de ellos. No incluye en al menos uno de ellos. Entonces, por lo tanto, el conjunto solución se dice que cerrado de menos 16 hasta 8 abierto. ¿No? Entonces, este conjunto de valores de x comprendido entre menos 16 y 8 son los que cumplen con esta desigualdad que nos han dado. Bien, vamos a resolver una inecuación fraccionaria algebraica. Para esto tenemos que tener un debido cuidado. Primero, debemos observar que si tenemos término en el miembro derecho, debemos pasarlo con signo cambiado al primer miembro. En este caso no lo tenemos porque ya directamente es 0. Entonces, el segundo paso que tenemos que hacer es factorizar tanto numerador como denominador. Sabemos que el numerador es una diferencia de cuadrado. Entonces, abrimos dos paréntesis, uno con negativo y otro con positivo. Raíz cuadrada primero, x. Raíz cuadrada de 9, 3. Y colocamos lo mismo en el segundo paréntesis.
entre x más 1. Y ahora tenemos que hallar nosotros los valores críticos, ¿no? Tenemos que hallar los valores críticos, porque ya tenemos factorizado a la expresión. O como una fracción simple, ¿no? Un solo numerador y un solo denominador. Vamos a hallar lo que se llaman los puntos críticos, ¿no? Puntos críticos. ¿Cómo se determinan los puntos críticos? Igualando a 0 cada factor. Igualando a 0 cada factor. X menos 3 igual a 0. X más 3 igual a 0. Esto proviene del numerador. Y en el denominador tenemos que tener mucho cuidado. X más 1 tiene que ser diferente de 0. Ya que la división entre 0, signo entre 0, no está definida. No está definida. Por eso es que tenemos que hacer que sea diferente de 0. Bien, vamos a despejar los valores de x. Y entonces de aquí tenemos x igual a 3, x igual a menos 3 y x diferente de menos 1. Tenemos tres valores críticos debido a estos tres factores. Entonces vamos a trazar tres rectas reales para poder hacer lo que se llama el análisis de signos. Entonces tracemos tres rectas reales y vamos a ubicar en esta parte lateral izquierda el primer factor. Y el primer factor para nosotros es x menos 3. Entonces vamos a colocar x menos 3. El segundo factor es x más 3. Y el factor en este caso del denominador es x más 1. Tenemos los puntos críticos aquí. Vamos a ubicarlo en forma ordenada. Porque esta es la recta real, menos infinito más infinito. Ubicamos primero el menos 3. Entonces vamos a suponer que está por acá. Luego el menos 1 y luego el 3. Y cruzamos por esos valores rectas verticales para poder analizar los signos en cada zona. Bien, entonces tenemos nosotros aquí x menos 3. Tenemos x menos 3. Y su valor crítico de x menos 3 sabemos que es 3. ¿No? X menos 3, su valor crítico es 3. Y entonces nosotros nos tenemos que dar valores mayores que 3. Cualquier número mayor que 3 puede ser 1000. Y podemos reemplazar aquí en x y hacer la operación para averiguar qué signo tiene esta expresión matemática. Entonces 1000 menos 3 es 997. Por lo tanto, es positivo, porque 997 es positivo. Nos damos valores antes que el 3, es decir, menores que 3. Puede ser 2, 1, 0, menos 1, menos 3, menos 1000, puede ser. Entonces, menos 1, reemplacemos aquí en la x menos 1, menos 1 menos 3 es menos 4, y menos 4 es negativo. Por lo tanto, es negativo a su izquierda, a la izquierda de 3. El mismo análisis tenemos que hacer para x más 3. Su punto crítico de x más 3 es menos 3. Este es el punto crítico. Ese es el punto crítico. Y entonces nosotros nos tenemos que dar nuevamente valores mayores que 3, menos 3, perdón, valores mayores que menos 3 y menores que menos 3. Un número mayor que menos 3. Puede ser menos 1, puede ser 3, es más, puede ser 1000, porque se encuentra a su derecha. 1000 más 3 es 1003 y es positivo. Entonces, por lo tanto, colocamos positivo a la derecha. Positivo, positivo, positivo. A la derecha de menos 3, positivo. Nos damos un valor antes del menos 3, menor que menos 3. Podemos darnos menos 1000. Menos 1000 más 3 es menos 997 y es negativo. Entonces colocamos negativo. Realizamos el mismo análisis para x más 1, cuyo punto crítico es menos 1. Este es el punto crítico. Entonces esta recta se separa en dos partes, derecha e izquierda. Y tenemos que hacer el mismo análisis que hemos estado haciendo. Darnos valores mayores que menos 1 y menores que menos 1, ¿no?
Entonces, mayores que menos 1 y menores que menos 1. Entonces, un valor mayor que menos 1, 1000 porque está a su derecha, 1000 más 1 es 1001 y es positivo. Entonces colocamos más. Nos damos un valor antes, puede ser menos 1000 más 1, menos 999. Por lo tanto, negativo. Y ahora lo que tenemos que hacer una vez hecho esto, tenemos que multiplicar los signos en forma de columna. Multiplicar. Entonces multipliquemos más, por más, sabemos que es más. Menos por más, menos. Menos por más, menos por menos es más. Menos por menos es más, por menos es menos. Entonces vamos a trazar la recta real, y vamos a ubicar los puntos críticos que tenemos, ¿no? Entonces sabemos que aquí es menos infinito, por este otro lado es más infinito. Tenemos a 3 como punto crítico, tenemos a menos 1 como punto crítico y tenemos a menos 3 como punto crítico. Entonces, esta zona es positiva, esta zona es negativa, esta zona es positiva y esta zona es negativa. Entonces, ¿qué zona es la que estamos buscando nosotros? Estamos buscando valores de X de tal manera que el valor de toda esta operación sea negativo. Porque un número negativo sabemos que es un número negativo, independientemente del valor, sabemos que es menor o igual que 0. Cualquier número negativo sabemos que es menor o igual que 0. Entonces, vamos y buscamos esa zona negativa. Y esa zona negativa está en este intervalo de menos 1 a 3. Y por lo tanto, vamos a sombrear esta zona. Eso significa que este conjunto de valores de X, comprendido entre menos 1 y 3, nos produce en toda esa operación valores con signo negativo. Entonces, lo mismo tenemos acá, negativo, entonces tenemos que sombrear esta zona lateral izquierda. Bien, ahora tenemos que fijarnos si los extremos son abiertos o cerrados. Y todo depende. Evidentemente que si no hubiera el igual, todos serían abiertos. Como tenemos igual, tenemos que tener mucho cuidado. El igual no necesariamente indica que todos son cerrados. Aquí lo podemos ver claramente. 3, como dice que tiene que ser igual, tiene que ser cerrado, pero aquí como dice diferente, entonces este tiene que ser abierto. Entonces, cerramos al menos 3, es decir, incluimos en la solución y también al 3. No lo incluimos al menos 1 porque justamente dice diferente de menos 1. Por eso tiene que ser abierto. Entonces, cuando tengamos ya sea menor igual o mayor igual, son cerrados los valores críticos del numerador. Y los valores críticos del denominador son abiertos. Siempre y cuando tengamos igual. Porque si no hay el igual, todos son abiertos. Y entonces ahora vamos a colocar el conjunto solución. Conjunto solución. Abierto de menos infinito hasta menos 3 cerrado. Este sector o este intervalo de número se representa de esta manera. Colocamos unión porque hay otro sector que empieza en menos 1 y por lo tanto abierto porque no incluye el menos 1 hasta 3 cerrado. Y este sería el conjunto solución para la inecuación que nosotros tenemos, ¿no? Para esta inecuación, x cuadrado menos 9 sobre x más 1 menor o igual a 0. Bien, vamos a resolver inecuaciones fraccionarias algebraicas. Nos piden hallar el conjunto solución. Observamos que tenemos términos en el miembro derecho, por lo cual tenemos que hacer transposición de término al primer miembro. Vamos a realizar esa primera parte. Escribimos 4 sobre x más 1. Sabemos que aquí se sobreentiende más, por lo tanto viene con menos. Y entonces colocamos 1 sobre 1 menos x. Este que está con negativo pasa con positivo, colocamos 2 sobre x cuadrado menos 1. Y nos quedaría mayor o igual a 0.
Y ahora observamos que el segundo término tiene la x con negativo. Hacemos un cambio de orden y cambiamos el signo de la fracción. Entonces, reescribimos en la primera fracción 4 sobre x más 1, cambiamos el orden, x menos 1, y por tanto tenemos que cambiar el signo de la fracción. Si es negativo, se vuelve positivo. Observamos que en la tercera fracción tenemos una diferencia de cuadrado, por lo tanto podemos factorizar. Abrimos dos paréntesis, uno con negativo y otro con positivo. Raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo. Lo mismo colocamos acá, ¿no? X y luego 1. Y ahora tenemos que sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. Y entonces el mínimo común múltiplo de estas expresiones es x más 1, x menos 1, x menos 1, que ya lo colocamos, y x más 1, que ya lo escribimos. Y entonces ahora tenemos que dividir y el resultado multiplicar con el 4. Entonces, al dividir x más 1 por x menos 1 entre x más 1, se cancela el x más 1 y nos queda x menos 1 por 4. Entonces colocamos 4 por x menos 1. Más, nuevamente, dividimos todo el mínimo común entre x menos 1. Se cancela el x menos 1 y nos queda x más 1 por 1. Podemos colocarlo así de esta manera. Más, nuevamente, agarramos el mínimo común múltiplo y dividimos entre el denominador. Observamos que se cancela x menos 1 y x más 1. Por lo tanto, nos queda 1. Por 2 sería 2. Y ahora tenemos que reducir términos semejantes en el numerador. Para esto multiplicamos el 4 con cada uno de estos términos. Entonces tenemos nosotros 4x menos 4. Y simplemente más x más 1 más 2. Y en el denominador tenemos x más 1 por x menos 1 mayor o igual a 0. Vamos a reducir términos semejantes. 4x más x sabemos que es 5x. En la parte numérica. Menos 4 más 1 más 2. Más 1 más 2 sabemos que es más 3. Menos 4 más 3 es menos 1. Y en el denominador tenemos x más 1 por x menos 1. Entonces, ya hemos llevado a una simple fracción, ¿no? Numerador, denominador. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que hallar son los puntos críticos para poder hallar el análisis de la solución. Entonces, hallemos los puntos críticos. Entonces, del numerador sabemos que 5x menos 1 tiene que ser igual a 0. Del denominador sabemos que x más 1 tiene que ser diferente de 0. Por otro lado, x menos 1 tiene que ser diferente de 0. Entonces, 5x igual a 1 y por lo tanto x igual a 1/5. Primer punto crítico. Este que está con positivo pasa con negativo. Segundo punto crítico. Este que está con negativo pasa con positivo. Y tercer punto crítico. Debido a estos tres factores, 3 puntos críticos. Y ahora lo que vamos a hacer es el análisis de la solución. Para esto vamos a trazar 3 rectas reales, ¿no? 3 rectas reales tenemos que trazar. Y ubicamos el primer factor, que es 5x menos 1. El segundo factor, que es x más 1. El tercer factor, que es x menos 1. Y ubicamos los puntos críticos en forma ordenada. Primero viene el negativo, que sería menos 1. Vamos a colocarlo acá. Luego viene el 1/5. Y de último el 1. Entonces vamos a cruzar líneas verticales por cada uno de estos puntos críticos. Y ahora tenemos que analizar los signos, ¿no? Tenemos que analizar los signos en primera instancia de 5x menos 1 y su punto crítico es 1/5.
Entonces, tenemos que darnos valores mayores que un quinto y valores menores que un quinto y reemplazar en la X y hacer la operación para saber qué signo es. Un valor mayor que un quinto puede ser 1000, 1000 por 5 es 5000, 5000 menos 1, 4999. Por lo tanto, es positivo. Un valor antes de un quinto puede ser menos 1, menos 1 por 5 es menos 5, menos 5 menos 1, menos 6. Por lo tanto, es negativo. El mismo análisis hacemos para x más 1, cuyo punto crítico es menos 1. X más 1, su punto crítico es menos 1. Un valor mayor que menos 1 puede ser el 1. 1 más 1 es 2. Y tiene signo positivo. Por lo tanto, sería positivo a la derecha. Nos damos un valor antes del menos 1. Puede ser menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1 y es negativo. Ahora nos toca analizar para x menos 1, cuyo punto crítico es 1. Entonces tenemos que darnos valores mayores que 1. En este caso podemos darnos 10. 10 menos 1 es 9 y eso es positivo. Entonces vamos a colocar positivo. Un valor antes de 1 puede ser el menos 1, menos 1 menos 1, menos 2 y sabemos que es negativo. Y ahora multiplicamos los signos en columna, ¿no? Más por más es más por menos es menos, menos por más es menos, por el menos sería más, menos por menos es más, por menos sería menos. ¿Qué representan esos signos de color rojo? Representan el valor que tiene toda esta fracción cuando reemplazamos un número de cada zona. Y entonces lo que estamos buscando nosotros son que toda esta fracción sea positivo, porque un número positivo es mayor o igual que 0. Estamos buscando valores de x que hagan que esta fracción total sea un número positivo, ya que es mayor o igual que 0. Y entonces la zona que tenemos que sombrear es justamente esta zona positiva. Vamos a trazar una recta real y ubicando esos valores críticos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ubicar los valores críticos. Sabemos que aquí está el menos infinito, aquí se encuentra el menos 1, aquí se encuentra el 1/5, aquí se encuentra el 1, y por este otro lado sabemos que está el más infinito. Bien, como la zona positiva es la zona solución, porque aquí dice mayor o iguales que 0, y los mayores o iguales que 0 son la zona positiva. Entonces tenemos que sombrear esta zona, tenemos que sombrear esta zona, y ahora tenemos que preguntarnos si los extremos son abiertos o cerrados. ¿Qué vamos a hacer para eso? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Como tiene igual, son cerrados los valores críticos del numerador. No los del denominador porque dicen diferente y diferente. Entonces, el único valor cerrado es cuando x valga 1/5. Entonces, vamos a incluir al 1/5 en la solución. Y decimos, conjunto solución abierto en menos 1 hasta 1/5 cerrado. Eso representa este sector. Seguidamente, unido al sector de 1 abierto porque no incluye, hasta más infinito abierto porque esto continúa. Y entonces de esta manera nosotros hemos determinado el conjunto solución para la inecuación que nos han planteado. Bien, vamos a resolver esta inecuación que nos plantea, ¿no? Nuevamente, observamos que es fraccionaria algebraica porque contiene parte literal en el denominador. Y lo que tenemos que hacer es transposición de términos. Mucho cuidado, mucho cuidado. En esta parte de inecuaciones no se fundamenta en lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Porque se pierde en parte del análisis de la solución. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es transposición de términos. Es decir, 1 sobre x más 1 menos x sobre x cuadrado más 1. Mayor o igual a 0. Y ahora tenemos que verificar si se puede factorizar los denominadores. En este caso, x cuadrado más 1 no se puede factorizar. Entonces, vamos a sacar directamente el mínimo común múltiplo, ¿no? Y el mínimo común múltiplo para nosotros sería
justamente x más 1 por x cuadrado más 1. Entonces ahora dividimos y multiplicamos. X más 1 por x cuadrado más 1 entre x más 1. Se cancela el x más 1 y me queda x cuadrado más 1 por 1. Que simplemente sería x cuadrado más 1 menos. Dividimos nuevamente con este otro denominador. X cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 se cancela y me queda x más 1 por x. Entonces colocamos x por x más 1. Y ahora vamos a hacer operaciones en el numerador, por lo cual tenemos x cuadrado más 1 y sabemos que tenemos que multiplicar con cada uno de los términos. Sería menos x cuadrado, menos por más menos y sería x, ¿no? Entonces repetimos el denominador, x más 1 por x cuadrado más 1 mayor o igual a 0. Observamos que se cancela el x cuadrado y entonces tenemos nosotros menos x más 1. Colocamos primero la x y luego el número. Entonces aquí volvemos nuevamente a escribir x más 1 por x cuadrado más 1 mayor o igual a 0. Observamos que en el numerador la x tiene signo negativo. Entonces necesariamente tenemos que multiplicar por menos 1 para que cambie su signo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando multiplicamos a una fracción por un determinado valor, en este caso menos 1. Este menos 1 va a afectar solo a uno de los factores que tengamos presente en toda la fracción. O bien a un factor del numerador, o bien a un factor del denominador, a uno de ellos. Entonces siempre que multipliquemos a una fracción tenemos que tener ese debido cuidado. En este caso vamos a multiplicar al numerador debido a que hay un solo factor nomás. Entonces afectamos a este, por lo cual sería x menos 1. Menos por menos más, menos por más menos. Y el denominador se mantiene tal como está, x más 1 por x cuadrado más 1, y teniendo el debido cuidado. Cuando multiplicamos por un número negativo, el símbolo de la desigualdad cambia de sentido. Y entonces ahora nosotros estamos en condiciones de hallar los puntos críticos. Entonces, del numerador, puntos críticos. Igualamos a 0, x menos 1 igual a 0. Hacemos con el denominador x más 1 distinto de 0, x cuadrado más 1 distinto de 0. Despejamos x, tenemos que x tiene que ser distinto de 1, primer punto crítico. X distinto de menos 1, segundo punto crítico. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque x cuadrado tiene que ser diferente de menos 1 y sabemos que cuando pasamos ese exponente par con raíz cuadrada, no existe raíz cuadrada de números negativos. No está definido en el campo de los números reales. Por lo tanto, no hay punto crítico para este factor. De todas maneras, igual tenemos que hacer el análisis de signo para ese factor. Vamos a trazar tres rectas reales y ubicamos. Y ubicamos el primer factor, que es x menos 1, el segundo factor, que es x más 1, y el tercer factor, que es x cuadrado más 1. Y ahora tenemos que ubicar los puntos críticos, en este caso menos 1 y luego 1, ¿no? Vamos a ubicar esos puntos críticos, menos 1 y luego 1. Entonces pasamos líneas verticales por esos puntos críticos. Y ahora tenemos que hacer el análisis de signo, ¿no? De este factor x menos 1, sabemos que su punto crítico de x menos 1 es justamente 1. De x menos 1 su punto crítico es 1. Aquí tenemos un error, tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque es del numerador, pasa con signo cambiado, x igual a 1. Aquí como es del denominador, diferente de 0, como este también es del denominador, diferente de 0. Bien, ahora sí está correcto. Y entonces, de x menos 1 su punto crítico es 1. Entonces, nos damos un valor mayor que 1 y reemplazamos en la expresión para saber qué signo tiene. Entonces, cualquier valor de x que reemplacemos nosotros mayor que 1, en x, que hagamos la operación, siempre va a ser signo positivo. Cualquier valor de x que reemplacemos antes del 1, siempre nos va a dar un signo negativo. Hacemos lo mismo con x más 1. Reemplazamos valores mayores que menos 1. Por ejemplo, 1. 1 más 1 es 2. Y sabemos que es positivo, por lo tanto es positivo a la derecha.
nos damos un valor antes de menos 1, menos 2 más 1 es menos 1, por lo tanto es negativo. X cuadrado más 1 no tiene punto crítico. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Debemos darnos cualquier número de la recta real. Cualquier número de la recta real. Cualquier número comprendido entre menos infinito y más infinito. Puede ser un valor negativo, por ejemplo, menos 10. Menos 10 reemplazamos en X. Menos 10 al cuadrado sabemos que es positivo y va a ser 100. Más 1, 101 y es positivo. Entonces, cualquier valor de X que nosotros reemplacemos al cuadrado, sabemos que siempre va a ser positivo. Sumado con un número 1 que es positivo, también va a ser positivo. Por lo tanto, en cualquier parte siempre va a tener signo más. Siempre ese valor que reemplacemos siempre va a ser positivo. Y ahora multiplicamos los signos, ¿no? Más por más, sabemos que es más. Menos por más es menos. Menos por menos es más, por más sería más. Y ahora tenemos que averiguar cuál es la zona solución, ¿no? ¿Cuál es la zona solución? Tenemos que encontrar valores de X que sean menores o iguales que 0. El valor de toda esta fracción tiene que ser un número negativo, es decir, menor o igual que 0. Por lo tanto, sería esta zona negativa. Entonces, vamos a trazar una recta real para indicar de manera gráfica cuál es el conjunto solución. Sabemos que aquí está el menos infinito, por este otro lado está el más infinito, y tenemos ubicado el menos 1 y el 1. Entonces, esta zona entre menos 1 y 1 son los valores de X que nos producen en la fracción valores negativos que cumplan con la desigualdad. Y ahora tenemos que ver si es abierto o cerrado. X menos 1 es el único valor del numerador que nos dice X igual a 1, por lo tanto, lo incluimos al 1 en la solución. Se dice cerrado. X tiene que ser distinto de menos 1, por lo tanto abierto. Y entonces el conjunto solución sería abierto en menos 1 hasta 1 cerrado. Este sería el conjunto solución para la inecuación que tuvimos que resolver. Tener mucho cuidado, ¿no? Hay ciertos factores que no nos producen puntos críticos. Tenemos que incluirlo en el análisis de los signos. Y entonces nos damos cualquier valor de X y resustituimos para saber cuál es el valor de esa expresión matemática. Cualquier número que sustituyamos, sea positivo o negativo, al cuadrado siempre es positivo y sumado con positivo es positivo. Por lo tanto, toda su fila es positiva. Hay que tener ese debido cuidado. Bien, con esto hemos terminado lo que se llaman las inecuaciones fraccionarias algebraicas.